Estamos todavía continuando sobre la meditación sobre la resurrección de nuestro Señor. Muchas veces los cristianos tenemos una visión limitada de qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo hace 2000 años en la cruz. Y no digo que esté mal hacer énfasis, obviamente, en su función como redentor y salvador del mundo, de la humanidad. Pero Él ciertamente logró eso. Pero fue mucho más lo que obtuvo el Señor Jesucristo. La batalla era aún más grande, era una batalla cósmica. Nosotros tenemos una visión a veces antropocéntrica de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Nos enfocamos en la redención del hombre, pero nos olvidamos que la caída del hombre ocurrió dentro del contexto de otra caída que había ocurrido en el cielo, donde los ángeles de Dios, los hijos de Dios, habían caído, se habían rebelado contra Dios, y esa fue la primera gran rebelión que hubo en contra de Dios. Esa rebelión que corrompió al orden de la creación. Aquel problema también tenía que ser solucionado por nuestro Señor Jesucristo, y fue solucionado. Vemos que en su triunfo en la cruz, y sí, la cruz fue un triunfo, aunque paradójicamente para la humanidad parezca una derrota, en realidad fue un triunfo, fue la entronización del Señor Jesucristo como Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esa fue la placa que le pusieron, ignorando, lo hicieron como a modo de burla los que lo estaban atormentando, pero fue una gran realidad lo que pusieron encima de su cabeza. Jesús Nazareno, Rex Judeorum, eso es lo que significaba el INRI, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y era verdaderamente en ese momento en el que el Señor Jesucristo había profetizado en el libro de Juan. Dice, cuando yo fuere levantado de la tierra, dice, entonces atraeré a todos hacia mí. Y vemos cuando vinieron aquellos griegos que dice, Señor, aquí hay unos griegos que quieren conocerte. Dice, ya se ha cumplido la hora en que el Mesías iba nuevamente a renovar, a reunir nuevamente a todas las familias de la tierra. Y el Señor iba a destruir aquella rebelión que el hombre había incurrido cuando se construyó la torre de Babel, donde las familias de la tierra fueron divididas, donde la humanidad fue dividida entre naciones y fue puesta bajo el dominio de los ángeles que se habían rebelado en contra de Dios. Hasta aquel momento en que Abraham, milagrosamente, de una manera sobrenatural, el Señor sacó una semilla santa, una semilla sobrenatural. Y de una mujer infértil anciana y de un hombre anciano, Él saca una gran nación cuyo Dios, bendita es la nación cuyo Dios es Jehová. Le estoy llevando todo esto para el recuento porque estamos en la resurrección. Y yo quiero que usted no tenga esa visión parroquial de lo que fue el triunfo del Señor en la cruz. Cuando Él profetiza, cuando Él está clavado en la cruz y dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el título del Salmo 22. Él le estaba diciendo a los oyentes, vayan al Salmo 22 y vean que aquella profecía que se hizo 1000 años antes de este momento se está cumpliendo hoy aquí. Y en aquella profecía dice, me han rodeado perros y fuertes toros de Basán. ¿De qué está hablando? Las tinieblas. Detrás de los gobernadores de este siglo, detrás de Pilato, detrás de Caifás, detrás de todos aquellos que estaban los demonios, instando a las personas a que gritaran, crucifícale. Y asimismo en nuestros tiempos, detrás de los gobernadores de este siglo, están potestades de las tinieblas, dirigiendo el destino de las naciones que no se someten a la voluntad de Dios. Gracias a Dios que hay un freno que se llama la iglesia. Porque si la iglesia no existiera, seríamos entonces como en los tiempos de Noé, que Dios tuvo que destruir el mundo entero con un diluvio. Pero ahora, gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a su triunfo, dice que Él avergonzó a los poderes de las tinieblas, de la potestad del aire. El diablo y todos sus secuaces fueron avergonzados y ya no tienen poder, a no ser que usted se lo dé. El diablo es un usurpador y él nada puede hacer de sí mismo. Hay dos condiciones que son necesarias para que el diablo pueda actuar en la vida del cristiano. Una de ellas, que Dios se lo permita. Y segunda, que usted se lo permita. Esas dos condiciones tienen que ser satisfechas. La serpiente no le empujó la manzana o el fruto que hubiese sido en la boca a Eva. Él la sedujo. La serpiente sedujo a la mujer.
De la misma manera que Él no tenía la autoridad de hacer al hombre caer, el hombre cayó voluntariamente. Y así mismo para la vida del cristiano. Entonces, este es el trasfondo de lo que vamos a compartir hoy. Esto es un poco el trasfondo para que usted vea que nosotros como cristianos estamos en el medio de una batalla cósmica que se viene librando desde el momento en que aquella serpiente apareció en el Edén de Dios. Y desde entonces, léase la historia, léase Génesis capítulo 6, la lucha de aquellos engendros malvados, de los demonios, todas aquellas cosas que han ocurrido, cómo se van hilvanando a través de los siglos en la historia de la redención de la humanidad. Que no es solamente la historia de la redención de la humanidad, sino es la historia de la redención de la humanidad, pero es también la historia de la destrucción de la muerte y es la historia de la destrucción de todos aquellos ángeles que se rebelaron en contra de la majestad de Dios. Y Dios va a usar ahora que la debilidad de la humanidad, la debilidad de la carne, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, para destruir a Satanás. Aquel arrogante arcángel que se había, aquel serafín, aquel querubín, dice la escritura, que se había rebelado en contra de Dios, Dios lo humilla y lo pone por debajo de los pies del hombre. Y en Cristo y por medio de la muerte de Cristo, Él triunfa sobre el Señor Jesucristo. Dios triunfa sobre aquel que tenía el imperio de la muerte, usando las mismas armas de Satanás, destruye a Satanás. Qué glorioso momento que estamos viviendo, hermanos. Qué descanso deben de tener nuestras almas. Yo sé que muchos están aquí con luchas y con grandes pesos, pero recuerde, medite, hermano, es importante meditar en el triunfo de nuestro Señor Jesucristo, en el triunfo de que cualquier lucha que usted esté teniendo en este momento, hermano, quedó clavada en la cruz. Usted no se va a llevar con eso a la eternidad. No importa el problema que sea, las cosas pasan. Como les canté en el himno, dice, triunfa al fin la fe. Y hay un triunfo de la fe sobre aquellos problemas que usted tiene, sobre aquellos problemas que fueron crucificados en el Calvario. Ahí fueron dejados y fueron encerrados y los arrastró hasta lo más profundo del infierno. Y ahí se quedó, porque cuando el Señor resucitó no trajo nada de eso. Él lo clavó, el acta que era en contra de nosotros fue clavada y el Señor la dejó en el infierno, donde tiene que estar. Yo sé que aparentan estas cosas que nos arrastran y nos compungen nuestro corazón con diferentes y diversos dolores y angustias. Pero por eso le digo, medite en la cruz, medite en el Calvario. El cristiano no hace esto suficiente. Todos celebramos el día de la resurrección, celebramos Easter. Pero ¿y qué pasó? ¿Dónde estamos ahora? Vayan conmigo a Lucas capítulo 24 y van a ver algo interesante. Quiero que meditemos sobre esto ahora. La semana pasada estábamos hablando y celebrando y cantamos himnos y se dieron acciones de gracias, todas estas cosas al Señor. Pero quiero que veamos algo y meditemos un poco en la palabra del Señor. Dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eso son aproximadamente 7 millas de Jerusalén. Lucas capítulo 24, verso 13. Lucas 24, 13. Y estos dos individuos, estos dos discípulos, estos dos muchachos, habían sido también mencionados en el libro de Marcos, donde dice, también se le apareció a dos de los nuestros que iban camino al campo, creo que dice así, en el libro de Marcos, si no me equivoco. Y dice que iban caminando e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A mí me parece que esto es algo, es fascinante. Están estos dos hermanos, el Señor resucitó, y ellos están debatiendo, oye, pero ¿escuchaste tú lo que dijo María? Y dice, y Pedro también dice que vio. Y dice, pero es imposible, los hombres no resucitan. A lo mejor se estaban imaginando, a lo mejor tenían tanto deseo de verlo, pero iban ellos en el camino hablando cosas semejantes a estas, me supongo. Y dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Hay un detalle interesante, si van conmigo a Marcos 16, 12, quiero que vean algo. Marcos 16, 12, manteniendo su dedito allí. Marcos 16, 12, vean lo que dice allí. Dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, dice, que iban, dice, de camino yendo al campo. Pero lo que quiero que usted note algo interesante, dice, apareció en qué, dice, en otra forma.
¿Qué significa eso? Eso nos da cosas para pensar, ¿no? Eso es un buen tema, hermanos, los caballeros, para debatirlo en la reunión de caballeros, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cómo definimos esto ontológicamente? La manera en que yo entiendo esto es que el cuerpo del Señor Jesús resucitado, nótese algo interesante, no vamos a entrar en eso porque no es el tema de la predicación, pero cuando Él se le aparece a María Magdalena no lo reconoce al Señor. ¿Por qué no reconoce al Señor? ¿Cómo es posible que no reconozcan al Señor? Y estos discípulos tampoco reconocen al Señor. Bueno, ahí se los dejo con eso. Vengan, siguen viniendo a la iglesia, que vaya un día, aprenden esto, ¿no? No hay que decirles todo, ¿ves? Hay que dejar siempre algo para después. Y entonces dice que no le conociesen, estaban velados. Dice, y le dice el Señor Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? A mí me gusta porque el Señor Jesucristo, Él siempre hacía preguntas que forzaban a las personas a la introspección, a pensar. Cuando la cura del paralítico, ¿se acuerdan del paralítico que le bajaron por el techo? Él le pregunta a los fariseos, habían unos fariseos ahí diciendo, ¿quién es este que perdona los pecados? ¿Quién se cree que es Dios? ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Sabiendo lo que estaban pensando, ¿qué pensamientos son estos que tienen en sus mentes? Algo así dice, ¿qué pensamientos son estos que ustedes tienen en sus mentes? Y el Señor siempre nos fuerza a nosotros, nos fuerza a recapacitar, a pensar en lo que estamos pensando. Nos fuerza a meditar en nuestras asunciones, en nuestros prejuicios. Y aquí mismo hace lo mismo con nuestros discípulos. Dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y la pregunta es, ¿cuántos estamos tristes entre nosotros en esta mañana? Una semana después de la celebración de la resurrección. ¿Por qué estamos tristes? Y dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Curioso que le diga esto al Señor Jesucristo, ¿no? Que fue el protagonista de lo que había acontecido en Jerusalén en aquellos días. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Haciendo una pregunta retórica. Me encanta. Dice, y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. No sé que no dice, el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando Él fue anunciado al mundo, así fue como Él fue introducido en este mundo. Juan el Bautista, ¿qué fue lo que le dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos hermanos vienen y dicen, era un profeta, fue un hombre sabio que nos enseñó, pero como que ahí quedó la cosa, ¿no? A veces los cristianos tenemos una visión muy limitada de lo que es el Señor Jesucristo. A veces dudamos porque no entendemos quién es Él. Él es el gran yo soy. Él es Jehová de los ejércitos encarnado. Él es aquel por medio del quien fueron creados los cielos y la tierra. Cuando el Señor dijo que por medio de la palabra de Él creó el universo, todas las cosas visibles e invisibles. El mundo, si usted le pregunta, dice, bueno, Jesús fue el maestro, Jesús, Él fue un maestro, Él fue un profeta, fue un esto. La pregunta es, ¿fue el Hijo de Dios para ti? ¿Quién fue para ti? Pero nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Mire qué visión más, no sé si terracéntrica se puede decir, no, pero qué visión tan horizontal tenían ellos de lo que era la misión del Señor Jesús. Ellos querían ver a un Jesucristo que sacara a Poncio Pilato y a los emperadores romanos y se estableciera como rey y restableciera nuevamente el reino de Salomón, independiente de los romanos, un nuevo reino físico, terrenal, temporal. Ellos no entendían que la misión de Cristo era mucho más grande que la visión que ellos tenían, como les comenté al principio. La misión de Cristo era una misión cósmica. Él no venía simplemente a derrocar al emperador romano. No. Eso hubiera sido una cosa fácil de hacer. Él vino a derrocar a aquel espíritu, aquel príncipe de la potestad del aire que estaba por detrás del emperador de Roma, como estaba aquel príncipe de Persia detrás del emperador persa.
¿Entienden cómo va la cosa, hermano? Él no venía simplemente a darnos una medicina para curar los síntomas de nuestra enfermedad. Él vino a curar las causas de la enfermedad del hombre, a las causas que son el pecado. Él vino aquí a corregir un problema ontológico, no simplemente a corregir peculiaridades o accidentes existenciales. Eso no fue lo que vino el Señor Jesucristo a hacer. El Señor vino a hacerlo todo nuevo. Y Él fue por la cabeza de la serpiente. Él no fue a cortarle la cola a la serpiente o a darle un tajo. No, no, no. Él fue por la cabeza de la serpiente. Él fue a la yugular del asunto. Los cristianos muchas veces tenemos la visión de estos discípulos. No estamos viendo la visión del Señor Jesucristo. No estamos viendo que es un problema ontológico lo que tiene que ser resuelto. Lo que estamos viendo es que el Señor, yo quiero que tú soluciones mi problema temporal en este momento ya. Esto es lo que quiero. Quita este problema Había unos hermanos que me enseñaron un corito que decía: quita esta montaña, quita. El Señor Jesucristo no vino a quitar la montaña solamente, vino a quitar el continente, Él vino a quitar el planeta completo y hacer un mundo nuevo. Y tú estás preocupado por los problemas temporales con los que estás lidiando. Y no estoy diciendo, hermano, que vamos a ser estoicos. Yo sé que usted tiene luchas y el Señor se interesa. El pastor Nicolás siempre decía esto, porque no quiero que me malentienda. Siempre decía que el Señor se interesa en las pequeñeces de tu vida. Y eso es verdad. A mí me interesan las pequeñeces de los niños míos, que no entienden la cosa. Pero las boberías de ellos que vienen, que, ay, mi hija tenía un escarabajo el otro día, nosotros le decimos chicharrones. ¿Sabes qué es un escarabajo? Esos escarabajos que son marrones, así grandes. Y ella tenía una preocupación porque el chicharrón murió. Y ella quería que yo sacara el chicharrón, el escarabajo, lo sacara al patio, porque si yo lo ponía encima de una flor, entonces el escarabajo iba a volver a vivir. Pero yo miraba que el escarabajo y decía: está difícil la cosa, ¿ok? Que vive el escarabajo. Yo buscando a ver dónde encuentro un escarabajo parecido para decirle: mira, vivió. Pero a mí me interesan esas cosas en la vida de mi hija. Y si yo, un ser humano pecador e imperfecto, me intereso por las cosas, la pequeñez de la vida de mis hijos, ¿cómo Dios, que es bueno, que nos creó intencionalmente, no va a interesarse en las pequeñeces suyas, hermano? ¿Piensa usted que Dios se olvidó de usted? ¿Piensa usted que Dios no escucha sus oraciones? Ok. Pero nosotros esperamos que Él había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Pero no se acordaban ellos que le dijeron que es necesario que el Hijo de Dios padezca y el tercer día resucite. Se les olvidó cuando Él dijo: destruyan al templo y en 3 días los reedifico. No, se les olvidó. Se nos olvidan los versículos bíblicos demasiado rápidos, hermano. No se nos olvidan los chistes rápidos. Eso sí nos acordamos. Un chiste que nos hicieron hace 25 años. Usted aquí viene y me lo cuenta. Pero un versículo bíblico que es necesario para resistir una tentación o para atacar al diablo, ese sí no nos acordamos. Y usted le dice a veces los versículos a los hermanos y se le queda mirando así como si le estuviera leyendo el Corán. Amén. No digan amén con más fuerza, porque es verdad lo que estoy diciendo. ¿Cuánta Biblia conoce usted? ¿Estudia usted la palabra de Dios? ¿Memoriza usted la palabra de Dios? Hermano, si no me equivoco, el texto más antiguo de la Biblia, si no me equivoco, del Nuevo Testamento, es el libro de los Gálatas. ¿Ok? Antes de eso, estamos hablando que la Escritura comenzó a escribirse, los evangelios, aproximadamente 30 años después de los eventos que ocurrieron. Y por aquellos primeros 30 años, ¿cómo usted piensa que se transmitía el conocimiento de esas cosas? De forma oral. ¿Ustedes recuerdan lo que el Señor le mandó a Israel? Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dice: escucha, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Escribe estas palabras de la ley y ponla en la frente de tu cabeza y átalas a tu brazo y ponla en los postes de tu casa y ponla en las entradas de tu casa y a la salida de la casa, y repítesela a sus hijos por la mañana y repítesela por la tarde y repítesela al mediodía y repítelo cuando vayas caminando para el trabajo y repítelo del regreso del trabajo. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios, que es una fortaleza, esté en su mente. Donde está la palabra de Dios como una fortaleza, el diablo no puede entrar. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Pero usted no se acuerda ni un himno.
Estamos con estos hermanos aquí que se les... Hombre, una cosa que el Señor Jesucristo no se lo dijo hace 10 años, se lo acababa de decir no hacía un mes que le había dicho estas profecías. Y ya se les olvidó tan rápido. Dicen, estos hermanos olvidadizos. Pero a veces nosotros somos olvidadizos también, hermanos. Y por eso el diablo viene y nos revuelca. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, que fue llevado al desierto, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Le citó la Biblia, le citó la Biblia al autor de la Biblia. Mire qué cosa más curiosa, ¿no? Le citó la Biblia al autor de la Biblia. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? ¿Se puso a discutir teología con el diablo? No, le citó la Biblia de vuelta al enemigo. Pero el Señor Jesucristo conocía perfectamente lo que le estaba citando. El diablo le citó el Salmo 91. El Salmo 91, en cuanto, eso es un estudio, lo tengo carburando en la cabeza, pero quiero dar un estudio sobre demonología y angelología, que es importante. Y el Salmo 91 es un salmo muy importante en cuanto a ese tema. Y el Señor Jesucristo le rebate con la Escritura también. ¿Pero por qué? Porque la tenía aquí. Amén. Dicho, usted sabe que si no tuviéramos los textos bíblicos, usted sabe que usted puede reconstruir la Biblia completa simplemente con las citas de los escritos de los padres de la iglesia. ¿Usted sabía eso? Si la Biblia no existiera más, simplemente con leer los escritos de los primeros cristianos, de la cantidad de citas que ellos hicieron de la Escritura, usted puede reconstruir la Biblia. Mire qué cosa, porque esa gente hablaban la Escritura entre ellos. Cuando usted se lee un Ireneo, es como que si estuviera leyéndose la Biblia. Cuando usted se lee un Clemente de Roma, usted no sabe si se está leyendo a Clemente de Roma o al apóstol Pablo. Y para colmo le escribía a la misma iglesia que el apóstol Pablo le escribía, Corintios. Le escribe una carta a los Corintios y dice, ¿quién escribió esto? Así debe de ser. Esa es la conversación que tiene que tener el cristiano con los textos sagrados. ¿Lo tenemos? No lo sé. Contéstese usted esa pregunta. ¿Sabe por qué es importante? Porque a lo mejor usted tiene al Señor Jesucristo caminando al lado suyo, pero como usted no tiene esa conexión con la palabra de Dios y no tiene memoria de las cosas que el Señor Jesucristo ha prometido, usted no se da cuenta que el Señor Jesucristo está al lado suyo, caminando con usted. Por eso es importante meditar en estas cosas. Dice, ¿y cómo no hallaron su cuerpo? Vinieron, estoy en el 23, diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Pero yo creo que está en Marcos. Nuevamente quiero volver allá. A ver, espérense, no vayan todavía hasta que yo lo encuentre, porque a lo mejor no lo encuentro y entonces no le digo que vayan. Sí, vayan conmigo a Marcos, nuevamente donde está, al final de Marcos. Yo creo que noten algo interesante, lo que es la incredulidad del ser humano. En Marcos capítulo 16, el verso 14, vamos al 12 nuevamente, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en el camino yendo al campo. Estos son los que iban en el camino de Emaús. Ellos fueron y le hicieron saber a todos los otros, y ni aun ellos, ¿qué dice? Ni aun a ellos creyeron. Escuchaban testimonio tras testimonio, tras testimonio, tras testimonio de los milagros, de las grandes cosas que hace Dios, y siguen incrédulos. ¿Por qué? Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué les dijo? Me alegra tanto que hayan creído las palabras que yo les dije. Yo por eso sabía yo sabía por qué los escogí a ustedes, porque ustedes sí iban a ser de fe. ¿Le dijo eso el Señor? No, le dijo. Y sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y qué cosa que usted escucha predicación, lleva 35 años escuchando predicación del pastor fulano, del pastor mengano, del diácono Esperancejo, en el radio, en la BBN del radio, la Nota Nene, lo que sea. Y como que no le entra la cosa, hermano. ¿Ha visto? ¿Usted ha notado eso? ¿Es usted uno de esos discípulos que tiene el corazón endurecido? Órele al Señor, haga ayuno y oración, pídale al Señor que usted tenga un corazón sensible a las cosas de Dios. ¿Hasta cuándo te va a estar hablando Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vas a responder al Señor? O ese es el plan de tu vida. Bueno, yo voy a la iglesia, estoy bien, yo estoy bien. Yo voy a la iglesia, soy miembro, leo la Biblia, leo el Salmo 23 antes de dormir, y qué lindo que estoy. ¿Eso es lo que tú esperas de tu vida espiritual?
¿Eso es lo que tú quieres de Jesús? Te estoy diciendo que tú como creyente estás enfrascado en una batalla cósmica, hermano. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Y a mí me gustaría sacudirlo a ustedes. Yo cuando medito en estas cosas, me ven que estoy exaltado, un poquito. ¿Ve? Me dice la hermana Lisa, un poco caro. Estoy hablando rápido. Fréneme, porque le digo que estas cosas, me apasionan estas cosas. He estado meditando después, fréneme, hermano, hágame así como diciendo suave. Suave que estamos masticando, pero hay que, como ayer que le compré, finalmente conseguí emulsión de Scott, aceite de hígado de bacalao. Yo, qué bueno, ahora yo puedo torturar a mis hijos como me torturaban a mí. La venganza es maravillosa. Y llego yo con la botella y ese tenía un sabor de esto bueno, ¿no? A cereza, no sé cuánto. Y le traigo yo a Isabel y digo, Cuti, ven, mira que esto es una medicina y para el cerebro y el corazón y te vas a poner fuerte. Y ella muy contenta, le doy aquello y se lo come y le digo, está rico, ¿verdad? Y me hace. El otro fue más sincero porque Henry es más sincero. Le doy y le está bien y dice, tú sabes rayo quién es esto. Bueno. Pero la razón por la que me apasiona es porque he estado meditando sobre estas cosas. Cristina la tengo loca. Me dice, otra vez con ese libro. No, pero ponte a analizar. Es que si Bueno, pero ¿sabe por qué? Porque si usted piensa en lo enorme que ha hecho nuestro Señor, en cómo Él derrotó a estos ángeles poderosísimos que se rebelaron en contra de Dios y destruyeron el plan, o pensaban que iban a destruir el plan de Dios. Y Dios agarra el mismo plan roto, aquella destrucción, aquel mal que ellos habían hecho, y los vuelve y los usa, y por medio de esas mismas cosas los destruye a ellos. Entonces, ¿cómo no pensar? ¿Cómo no conmovernos cuando estamos pensando en la resurrección? ¿Cómo no conmovernos cuando meditamos en estas cosas? Por eso yo les insto a que mediten en estas cosas, para que ustedes se sientan también como yo me siento, y estemos aquí todos locos, pero todos locos como por el Espíritu Santo. ¿No? Como dice el apóstol Pablo, toleradme un poco de locura. Sí, os digo, toleradme. Pero a mí me gustaría también que ustedes tuvieran esa locura espiritual, ese deseo por las cosas del Señor. Me gustaría que se queden despiertos hasta las 4 de la mañana, no porque quieren terminar la serie de Netflix que están viendo, sino porque están estudiando las profundidades de Dios y no quieren dormir porque siempre hay un detalle más. ¿Entiende lo que le estoy hablando? No piensen que el pastor es el que tiene que ser más espiritual en la iglesia. Yo no soy el más espiritual en la iglesia. Ojo, y cuidado con pensar que, pero bueno, es que él es pastor, tiene que hacer eso, ese es su trabajo. No, ese es trabajo tuyo, querido hermano mío. Ese es trabajo tuyo. Y tu relación con el Señor depende de cuánto tiempo tú entra en los tesoros del Señor, entra en los tesoros de su mansión. Cuando entres, dice que el Señor, que David se compungía su corazón al ver la nefanda, como Lot, que veía la nefanda conducta de aquellos sodomitas. Y David habla una cosa similar en los Salmos, cuando dice que él veía cómo prosperaban los inicuos y cómo echaban para adelante, por decir así como decimos nosotros. Y él era afligido, él que servía al Señor era afligido. Y dice, no lo entendía, porque le faltaba una pieza a David. Y dice, hasta que entré, me erizo. Hasta que entré, ¿dónde? En tu santuario, y vi el fin de ellos. Tú a lo mejor estás viendo muchas dificultades en tu vida y muchos estorbos y muchas cosas que Satanás te tira en el camino. Tú no puedes mirar esas cosas, tú tienes que mirar por encima a ver el fin de todas aquellas cosas que te están atormentando. Amén. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y aún no entendieron, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Señor Jesús, la luz del sol se fue. Ese himno está basado en este evento. Es una oración. De hecho, este himno se escribió, los cristianos lo cantaban cuando empezaba a atardecer, que empezaba a caer el sol.
como una invitación. Se cayó la luz del sol, pero quédate tú con nosotros, Señor. Quédate durante la noche. Esto es una oración prácticamente. Dice, ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. No va a haber, nunca va a ocurrir que tú invites al Señor Jesucristo a entrar y Él te va a decir que no tiene tiempo. Si tú invitas al Señor Jesucristo, Él va a entrar. Invítalo a entrar a tu casa. Invita al Señor Jesucristo a entrar a tu casa. Él conoce, Él quiere sentarse y cenar contigo. Él sabe tus necesidades, Él sabe tus luchas mejor que tú mismo. Lo único que tienes que hacer es, Señor, no pases de largo. Entra en mi morada. Entra. Y el Señor con gusto va a entrar. Dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, aquí pasa algo extraordinario. Dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Qué cosa extraña pasó aquí? ¿Cómo explicamos esto? No, a veces leemos versículos y digo, ¿what? Seguimos leyendo como no entendí, pero bueno, dale que va, ¿no? ¿Qué significa eso? Algunos especulan, a mí me gusta como las personas, a veces los teólogos especulan como si hubieran estado sentados allí, ¿no? Y dicen, claro, cuando el Señor Jesús subió sus manos para partir el pan, ¿no? Se le vieron las marcas de la cruz, entonces lo reconocieron. Hay varias razones por las cuales yo creo que ese no fue el caso. No fue porque le vieron las marcas en las manos. Primera, porque la Biblia no nos dice eso. Y hubiera sido un detalle que nos hubieran comentado. Entonces vieron las marcas de los clavos y dijeron, Señor. Bueno, esa es una objeción. La segunda objeción que yo veo en contra de esa interpretación es que, nótese el gesto que muchos requieren para que eso ocurra, para que se revelen las marcas del Señor. Tiene que elevar el pan. Eso es un gesto católico, ¿ok? Cuando se eleva la hostia es elevada, ¿no? Y eso requiere que las mangas, como que usted está viendo en este momento. Pero el Señor Jesucristo no elevó el pan. De hecho, sabemos que las prácticas judías y los cristianos del primer siglo no elevaban ni adoraban a la hostia. Esos fueron cosas que se agregaron a la práctica después. De hecho, los reformadores protestantes y los 39 artículos de fe de la iglesia protestante dicen, no levantarás la hostia o el pan, ni lo adorarás, ni te postrarás ante ella. Entonces eso era una cosa que era una acreción católica, por decir así. Sabemos que el Señor, primeramente, cómo estaban sentados, no era una mesa como están viendo ustedes aquí. Ellos estaban reclinados en el piso y delante de ellos, así es como comían los judíos, no había mesas, no habían sillas. Se reclinaban y el pan se partía así. Así que si el argumento es que le vieron los clavos en la cruz, no creo que en esas condiciones hubiese habido oportunidad de ello. Pero sí lo reconocen en el partimiento del pan. Porque en ese momento ellos recuerdan la última cena, que no había ocurrido muchos días antes, dicho sea de paso, cuando Él dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y el Señor desaparece de sus ojos cuando Él vuelve a recordarles la institución de la cena del Señor. ¿Por qué razón? Porque dice, hay un texto en la Escritura, dice, y nosotros ya no ya no conocemos a Cristo en la carne, si es que lo habéis conocido según la carne. El Señor Jesucristo se desapareció de ellos porque Él quería que lo reconocieran a Él en el momento de ¿qué? Del partimiento del pan y de la comunión de su sangre, que es en el compartimiento del vino. En eso quería que lo reconocieran. Él quería que donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y por esa razón se desaparece el Señor Jesús de la presencia de ellos. ¿Por qué? Le digo, yo aún estoy con ustedes, ¿en qué? En la Santa Cena, en el partimiento del pan y en el compartimiento de la copa. Así podemos entender este texto. No era un acto de magia que el Señor Jesucristo estaba haciendo. El Señor Jesucristo dice la Escritura, lo bendijo, lo sentó y partió. Y dice, entonces fueron abiertos sus ojos y le reconocieron. Mas Él dice, se desapareció de su vista. No dice que Él se fue, dice que Él se desapareció de su vista. Él seguía presente porque la promesa continúa y dice, donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y el Señor no está presente a nuestros ojos naturales, a nuestra carne, pero Él está presente y vigente entre nosotros. Amén. Este pequeño detalle es lo que el Señor estaba tratando de mostrarle.
Este es mi cuerpo, esto haced en memoria de mí. La palabra memoria es anamnesis. Y esto tiene unas enseñanzas sobre eso, pero la palabra anamnesis, el Señor estaba aludiendo en el griego al pan de la propiciación o al pan del recordatorio, el pan que estaba siempre presente en la presencia del Señor. Se llamaba así el pan de la presencia. ¿Por qué? Porque aquel pan era un testimonio de la presencia de Dios. ¿Saben de lo que estoy hablando? Dentro del templo, ¿ok? Delante de donde estaba el arca había una mesa y habían dos columnas, por decir así, de 6 panes cada una. ¿Y qué tenía que pasar todos los sábados con esos panes? No, se los comían, no los botaban. Los sacerdotes venían y se comían ese pan. De hecho, David dice que participó de esos panes, tuvo hambre y comió de los panes. ¿De qué panes estaba hablando? Del pan de la propiciación, el pan de la mostranza, el pan de la presencia de Dios. En el griego se pierde en nuestro idioma, porque bueno, de hecho no sé tanto, simplemente que las connotaciones un poco se han perdido en el lenguaje español. Pero la palabra recordación, ¿ok? Re significa en el prefijo en latín, ¿qué significa? Volver a, ¿no? Y cordare significa ¿qué cosa? Corazón. Cordis es ¿qué cosa? El corazón, por eso tenemos cardiovascular, es el cordi, ¿no? Entonces, recordar significa volver a traer al corazón. La palabra anamnesis, ¿no? En el griego significa volver a traer a mente, pero no en el sentido de simplemente crear una imagen mental, sino en el sentido de volver a traer a la presencia. De hecho, la palabra nuestra, cuando le digo, recuérdese de algo, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted está representando la imagen en su mente. Es una presentación. Cuando el Señor Jesucristo partía ese pan, que dice, yo estoy en medio de ellos. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y se desaparece Él. Para que entendamos entonces ahora que el Señor continúa, aunque Él está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, Él continúa presente con nosotros de una manera tangible, de una manera que podamos tocarle también como Tomás. Amén. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Pregunto, ¿no arde su corazón ahora que compartimos la palabra del Señor, que usted lee estos textos, que usted los entiende, que usted los interioriza? ¿No arde su corazón? Y entonces, ¿qué tiene que pasar? Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Dice, espérate un momento, yo no me puedo quedar quieto con esto. Yo tengo que compartir esto con alguien. Fíjese, habían acabado de ir a Emaús. Son 7 millas, hermanos, de camino, en sandalias, en piso de piedras polvorientas. Caminaron 7 millas, llegaron allá, el Señor viene, cena con ellos y dice, el Señor se apareció, vuelvo para Jerusalén. 7 millas de vuelta, 14 millas. ¿Cuántos ustedes hacen 14 millas? ¿Cuánto pueden? Me dice el hermano, mire, el mandamiento número 9 dice, no levantará falso testimonio. Uno de los diáconos hizo el cabello de 14 millas. 14 millas, no centímetros. Bueno, dice, no ardían nuestros corazones, arde el corazón, que dice, y levantándose en la misma hora. No, vamos mañana, si ya es de noche, que va un día más. No, en el mismo momento, que dice, volviendo a Jerusalén, y hallaron a los 12 reunidos y los que estaban con ellos, porque tenían que compartir. Es verdad lo que dijo María Magdalena, es verdad lo que dijo María. Pedro, sí, se presentó frente a nosotros y partió el pan, es verdad que sí. Cristo resucitó, Christos anestis, en griego decían los cristianos en los primeros siglos, Jesús resucitó, y todos, amén, sí, resucitó, es cierto, lo vimos, salieron corriendo. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Me imagino que estaban hablando como estoy yo hablando ahora y decían, pero mira un momento que estamos corriendo, y sí, entonces se interrumpían unos a los otros tratando de comunicar a los hermanos lo que había acontecido, porque estaban llenos del gozo del Señor, porque vieron, no murió, resucitó. Y si Cristo resucitó, hermanos, cambia todas las cosas. No quedamos expulsados del Edén, no ganó la serpiente, no ganó el diablo, no ganó la muerte. Parece que sí ahora, muchas veces miramos a los problemas y sí, pero parece que no ganaron, hermanos.
Son fantasmas lo que estamos viendo de los cuerpos del diablo. Recuerden cuando les prediqué sobre el león que destruyó Sansón, y que del cadáver de ese león que salió un panal, que significa ¿qué cosa? Vida, resurrección. De la muerte salió la vida. Platón, hay un verso en la escritura que dice: la muerte fue solvida en victoria. Los que entienden filosofía griega saben que Pablo le estaba respondiendo a Platón, porque Platón había dicho en la República, no, en el Faedo creo que fue, o donde fuera que lo dijo Platón, dijo: dice, todas las cosas serán solvidas o absortas en la muerte. La muerte se va a tragar todas las cosas. Y dice Pablo, sí, pero la muerte va a ser, que dice, solvida en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo me erizo. ¿Quién no se eriza? El que no se eriza no tiene corazón o piel, uno de los dos. Y acontecían. Y vamos a terminar aquí, porque quiero dejarlos con esta frase del Señor Jesucristo. Y ellos estaban, imagínense, salieron corriendo. Me imagino que se demoraron un día entero. Salieron de mañana, estaban con el Señor, llegaron ya poniéndose el día, 7 millas caminando, ¿ok? No, yo sé que usted va en 10 minutos llegaba, hermano, pero estos discípulos eran más perezosos. Y después me imagino que regresaron en media hora corriendo, iban como, decimos un dicho nosotros, como Juan que se despetronca para ir a darle la noticia a los apóstoles. Y mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, y yo le digo, yo leo estas palabras y yo me conmuevo, no sé usted, paz a vosotros. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos paz en esta mañana? Yo necesito la paz del Señor. Y yo sé que hay muchos corazones aquí que necesitan la paz del Señor. Y el Señor se presenta y te dice, paz. El Cristo resucitado, el Cristo que triunfó sobre la muerte, el Cristo que encadenó y destruyó y avergonzó a todos aquellos ángeles caídos, perversos, que habían levantado su puño en contra de la majestad de Dios, y triunfó sobre ellos, y vino y se presenta frente a estos pescadores, recogedores de impuestos, frente a estos nada, frente a estos parias, y les dice, paz a vosotros. Y ese es el llamamiento del Señor Jesucristo en esta mañana. Usted está turbado a lo mejor con muchas cosas. El Señor Jesucristo te está diciendo, paz, paz. Y los voy a dejar con eso. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por el triunfo del Señor Jesucristo sobre la cruz. Oh Señor, no podemos entender esa gran victoria. Esa victoria que el Señor Jesucristo fue un nombre hecho sobre todo nombre, y frente a ti se doblará toda rodilla, Señor, y toda boca confesará que tú eres el Hijo de Dios. Algunos lo haremos con gran gozo, voluntariamente, alabando tu santo nombre, y tus enemigos lo harán porque no tendrán otro remedio, porque tendrán que hacerlo forzadamente, pero toda boca confesará quién tú eres y te dará la honra de vida. Gracias, Señor, por tu triunfo. Gracias, Señor, porque a pesar de tu gran exaltación, tú eres condescendiente para con nosotros y te humillas para nosotros y nos dices, paz. Recibimos tu paz, Señor, en esta tarde. Guárdanos en tu paz, Señor, durante el resto de la semana. Tenemos muchas luchas, problemas financieros, problemas de salud, problemas en la familia, Señor. El diablo está atacando, el diablo no duerme, Señor, pero tú nos dices, paz. Existen las tormentas, Señor, pero tú caminas sobre las aguas. Guíanos a nuestras casas hoy, llena nuestros corazones de tu gozo, Señor. Espíritu Santo, recuérdanos siempre, cuando estemos angustiados, cuando estemos atacados por el enemigo, recuérdanos la paz del Señor. Guíanos ahora a nuestras casas y también de regreso, si es que tú no has venido antes, para continuar alabando y bendiciendo tu nombre hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Amén.